Hola chicos, continuando con la parte introductoria hacia el concepto de base de datos desde Java, entonces vamos a mirar hoy lo que es entonces el sistema gestor de bases de datos, pues, o el programa que vamos a utilizar para poder crear la base de datos. En este caso, entonces vamos a utilizar MariaDB, que pues también a veces llamado pues MySQL, pero pues son dos cosas pues como diferentes ahí. De hecho, pues, como lo vamos a mirar ahorita en las diapositivas, pues MariaDB eh, se basa o fue creado pues con base en MySQL, ¿ok? Bueno, miremos entonces aquí la parte introductoria. Bueno, primero que todo, pues miremos qué es el concepto de base de datos. Una base de datos, de manera pues general, es una agrupación organizada de datos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, pues que tiene una estructura que es la que pues se da o se organiza por medio pues de las tablas. Bueno, obviamente pues esa base de datos generalmente pues se almacena de forma electrónica mediante pues los programas que son los sistemas gestores de bases de datos. En términos generales, las bases de datos utilizan tablas, que son estructuras formadas por filas y columnas para almacenar los datos. En ese sentido es muy parecido pues como a una hoja de cálculo. Las columnas representan los campos y las filas los registros. Es decir, las filas me están representando la información de alguien o de algo. Por ejemplo, miremos entonces esta representación pues gráfica de una tabla en una base de datos. Como les decía, es muy parecido pues al concepto de una tabla pues en un programa como Excel. Entonces tenemos una serie de columnas, que aquí está representándose entonces por medio de la columna o los campos, ¿ok? Y las filas, en este caso entonces que me representan el registro, es decir, la información de alguien o de algo. En este caso entonces tenemos una tabla que está almacenando la información pues de las ventas en un almacén. Entonces tenemos aquí un campo, una columna que me permite almacenar el número de identificación del cliente, el apellido, el nombre, el género, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento. La ciudad, pues, posiblemente pues ciudad de residencia, ciudad de nacimiento o ciudad donde compró pues el artículo. Bueno, la condición de la persona, cuatro tipos de condiciones, bien, que estudie, que trabaje, que no trabaje o que sea pues independiente. Por ejemplo, el estrato socioeconómico, el artículo que compró, supongamos que la tienda pues vende cuatro o cinco tipos de artículos, todos tecnológicos, bien, TV, PC, portátil, móvil, ok, eh, la cantidad que compró pues de ese artículo en particular y el valor, ok, el valor por esa venta. ¿Listo? Entonces, en este caso aquí estamos representando mediante una tabla, una base de datos, pues esa información. Bueno, miremos el concepto de sistema gestor de bases de datos. No es más sino una aplicación que sirve entonces como interfaz o como intermediario entre la base de datos, el usuario y los programas. Además, esos sistemas gestores de bases de datos permiten definir la estructura de la base de datos, las tablas, las relaciones, ¿ok? Y permiten entonces pues garantizar la seguridad e integridad de los datos. Algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, bueno, como lo mencionaba, MySQL, uno de los más comunes, Oracle, bien, el más poderoso pues de todo, por decirlo así, DB2, PostgreSQL, es una versión pues también muy parecida a MySQL, de hecho pues, o a MariaDB pues generalmente. Son entonces sistemas pues que son gratuitos, se pueden utilizar pues sin ningún problema. SQL Server, bueno, este es de la Microsoft, MongoDB y Cassandra, estos dos últimos pues ya orientados hacia el Big Data. Bueno, miremos entonces específicamente el programa que trae pues el SAM, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces también llamado MariaDB o MySQL. Pues como les decía, MariaDB es un programa pues que es derivado de MySQL, ¿ok? Es el sistema de base relacional incluido en el paquete SAM. Y ese MariaDB entonces tiene una licencia de tipo GPL, es decir, una licencia eh, pública pues general, es decir, pues se proporciona pues el código fuente de la aplicación y demás por si de pronto pues se quiere hacer algún tipo de cambio, ¿bien?
Bueno, una característica importante de este sistema de bases de datos, pues, o esta base de datos, pues, en términos generales, es que tiene una capacidad de almacenamiento hasta 64 terabytes de datos, bueno, que es pues una capacidad pues bastante considerable, ¿no? Pues para hacer un programa gratuito. Bueno, cuando hablamos entonces de bases de datos, tenemos que entonces obligatoriamente hablar de SQL. SQL entonces es el lenguaje con el cual entonces nos podemos comunicar con las bases de datos, ¿ok? En este caso entonces, la gran mayoría de las bases de datos, que, pues, las que mencionamos anteriormente, por ejemplo aquí MySQL, Oracle, SQL Server, todas ellas entonces utilizan el estándar de SQL, ¿ok? Entonces, tenemos una gran ventaja en este caso, es que si aprendemos SQL, ¿ok? Podemos entonces interactuar con cualquiera de esas bases de datos que mencionamos anteriormente, ¿bien? Entonces, por eso se le dice pues que es como un lenguaje que es estructurado, ¿ok? Y que pueden utilizarse en la gran mayoría de los programas pues de bases de datos. En este caso, pues obviamente con MariaDB, que es el que vamos a utilizar pues con el paquete SAP. El SQL entonces está dividido en una especie pues como de dos grandes agrupaciones de comandos, ¿ok? O de categorías. Entonces, la primera categoría pues de comandos, en este caso entonces se le llama el DLL o el lenguaje de definición de datos. Y la otra categoría es el DML, lenguaje de manipulación de datos. ¿No? Miramos entonces aquí rápidamente, tiene cada uno de ellos. Entonces, el DLL, este lenguaje web o esta parte pues del SQL, porque realmente pues todo eso es de SQL, ¿no? Entonces, esta parte del SQL me permite entonces, o es la encargada de la administración de la estructura de la base de datos y las tablas, ¿ok? Es decir, en este caso con los comandos de LL son los que permiten entonces el poder crear nuevas bases de datos, tablas, vistas, bueno, y otro tipo de artefactos que tiene pues las bases de datos. Permiten alterar o modificar pues la estructura de una tabla, de una base de datos, eliminar también pues bases de datos, tablas, vistas y permiten entonces el borrado. Bien, es diferente pues ahí el eliminar el objeto como tal, la estructura o borrar el contenido. Entonces con el truncate o el truncate, pues lo que se hace es borrar lo que hay por dentro de la estructura, pero no se borra la estructura. ¿Ok? Esos son los comandos de LL. Y tenemos los comandos de ML, que son los ya de manipulación de los datos. Entonces, con estos comandos de ML son los que se encargan entonces ya de la gestión de los datos que se van a almacenar en las tablas. Entonces, existen cuatro operaciones básicas. El insert, que permite pues adicionar registros a una tabla. Select, que en el caso pues para consultar. El update, pues para actualizar datos. Y el delete, para borrar también datos de una tabla. En este caso, entonces, en este curso que es introductorio hacia la parte pues de el JDBC o la parte pues de la conexión de una base de datos con Java. En este caso, entonces, solamente nos vamos a centrar en estos dos primeros tipos de comandos, ¿ok? El insert y el select. La parte del creado de la estructura de la base de datos y las tablas las vamos a hacer, es decir, pues estas operaciones de aquí de crear sobre todo, las vamos a hacer directamente entonces desde el PHP que es pues la interfaz que nos permite, pues nos facilita todas esas operaciones, ¿ok? Sin necesidad pues de utilizar pues tanto comando, ¿ok? Bueno, de todas maneras, en este caso entonces, vuelvo y repito, pues aquí vamos a centrarnos en estos dos primeros comandos. El insertar para adicionar pues elementos o datos pues a las tablas y el select pues para poder consultar. ¿Listo? Sacar listados, sacar entonces conteos, bueno, algún tipo de operación matemática sobre los datos almacenados. De todas maneras, tenemos que conocer pues algo de la sintaxis de estos dos comandos, porque directamente pues desde Java lo que tenemos que hacer es escribir ese comando SQL, se lo pasamos entonces a una cosa que se llama el archivo conector. Vamos adelante, lo vamos a ver pues cuando estemos viendo la parte bien de JDBC o la conexión de Java pues con bases de datos. Y entonces ese archivo conector se encarga de hacer pues la conexión pues o ya de mandarle los datos ya directamente pues a la base de datos. Entonces es como un intermediario, ¿ok? Entre la aplicación de Java y, el, y la base de datos. Bueno, vamos a hacer entonces un ensayo aquí, ¿cierto? Una práctica muy pero muy sencilla en la cual entonces
vamos a crear una tabla, obviamente pues, utilizando el PHP y vamos a insertar datos y a consultarlos directamente desde ahí. ¿Ok? Vuelvo y repito, pues no es lo que vamos a hacer directamente de Java, pero pues como aquí más o menos entiendan pues o conozcan pues cómo es el entorno pues del PHP y qué se puede hacer con él. Bien, lo que tenemos que hacer entonces en este caso aquí es, como les decía pues en el video anterior, yo reinicié mi computador, ¿cierto? Ok, entonces pues no tengo pues a la mano aquí el PHP o el SAN Control, perdón, ¿ok? Para poder abrir entonces el Apache y el MySQL, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Bueno, venimos aquí y podemos hacer dos cosas. La primera, pues abrir aquí el menú inicio, entonces aquí tenemos el panel de control del SAM, ¿ok? Si no lo encuentran aquí en el menú inicio, entonces vayan pues a su disco duro, bien, a su partición raíz, ¿listo? Al disco C, que es donde instalamos pues el aplicativo. Aquí buscan pues la carpeta SAM y dentro de la carpeta SAM entonces buscan el icono SAM Control. Es lo mismo que si hubiéramos ingresado pues directamente desde el menú inicio. Entonces, bueno, voy a darle clic aquí. Abrimos entonces el panel de control. Podemos cerrar aquí la ventana. Arrancamos la aplicación del Apache. Esperamos un momento. Bien, arrancó de manera correcta y después arrancamos MySQL. ¿Ok? Bien, después de que ya arrancaron los dos aplicativos, entonces ahora sí, vamos a decirle aquí donde dice Apache, vamos a decirle admin para que nos abra entonces en este caso aquí pues la ventana del navegador. Recuerden que para poder trabajar pues con el SAM no es necesario tener internet, ¿no? Todo esto es una página local que está pues almacenada ya en la carpetica SAM en el directorio raíz. Entonces estando acá, vamos y le decimos phpMyAdmin. Vamos a abrir entonces el editor, pues por decirlo así, pues el editor para poder trabajar con la base de datos. Entonces aquí en este caso vamos a decirle bases de datos, por acá arriba bases de datos, y aquí nos da la opción de crear una nueva base de datos. Bien, entonces yo voy a hacer el ejemplo aquí, pues para ya de una vez tener pues la estructura para los próximos videos. Vamos a crear entonces una base de datos llamada almacén. ¿Ok? Almacén. Entonces, aquí como recomendación, pues escribir en minúscula, no utilizar pues caracteres especiales como las tildes ni la ñ, no utilizar espacios en blanco, ¿bien? De hecho, pues aquí hay unas bases de datos pues creadas que son propias del, del PHP-Admin y del MySQL, por favor, pues no tocarlas, dejarlas ahí quieticas, ¿ok? Porque pues cualquier alteración en una información de esas, pues perfectamente pues da como error pues el poder ejecutar cualquier cosa. Entonces, déjenlas ahí quieticas. Bien. Entonces aquí, pues como les digo, nada de espacio en blanco ni nada. Voy a colocarle solamente almacén y le decimos crear. Entonces ya se creó la base de datos. Miren que aquí ya en la parte de la izquierda ya me apareció, ¿cierto? La base de datos. Y aquí le vamos a decir entonces, vamos a crear una tabla, que la tabla ya es como la estructura que realmente va a almacenar entonces los datos, ¿no? Entonces podemos decir que una base de datos es como una carpeta. Entonces la carpeta pues vamos a guardar varios tipos de estructuras, tablas, vistas y demás. ¿Sí? Entonces aquí en esto vamos a crear la tabla, vamos a llamarla ventas. Esto ya la tenía pues aquí ya he hecho el ensayo. Y el número de columnas ya depende. Entonces voy a abrir aquí nuevamente la diapositiva, ¿okay? Donde tenemos pues el ejemplo aquí. Entonces vamos a representar esta información de aquí, vamos a almacenar estos datos. Entonces tenemos cuántos campos o columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Listo? 13 campos o columnas va a tener esa tabla. Entonces le decimos aquí, bueno, número de columnas, 13. Y le decimos crear. Entonces, nos muestra aquí un pequeño, pues como una especie, pues como de asistente para poder crear entonces, pues todos los campos de esa tabla. Entonces, primero que todo, pues aparece con una columna aquí que dice nombre. Entonces, aquí comenzamos a nombrar pues cada uno de esos campos. Vamos a colocarle así mismo como aparece aquí en el ejemplo. Nun-id. Entonces, nun-id. ¿Ok? ¿De qué tipo va a ser? ¿Listo? Va a ser de tipo numérico, porque pues es el número de cédula, ¿listo? De una persona. Obviamente, pues aquí los tipos de datos son muy parecidos pues a los que maneja un lenguaje de programación, como en este caso Java. Bueno, los int son enteros. Aquí pues el varchar son los string, que se manejan pues allá en Java. Text también es un tipo pues de variable string. Generalmente pues como la
la más estándar es entonces el tipo varchar. Entonces vamos a hablar de varchar cuando queramos almacenar pues nombres o cadenas, ¿bien? Y también tenemos pues otro tipo de variables, por ejemplo, como las DEI, que te permite almacenar pues toda la fecha completa, pero nosotros lo vamos a hacer pues de manera independiente, mucho más sencillo aquí, ¿ok? Bueno, también tenemos entonces pues otros tipos de datos pues ya más especializados entre la parte numérica, la parte entera, la parte decimal, ¿bien? Por fechas, de tipo cadena, ¿ok? Char, varchar, text, bueno, todos son como ya pues como especializaciones pues de cada tipo de dato que se puede guardar aquí, ¿ok? Bueno, vamos a manejar entonces las básicas, las sencillas. Entonces, en este caso aquí, pues, el número de identificación será de tipo entero, ¿ok? En longitud, pues no se le pone ningún tipo de valor porque pues un entero ya tiene pues un rango determinado, ¿ok? Es decir, de aquí adelante ya no le colocamos absolutamente nada más. Ahora, si nosotros estuviéramos guardando, por ejemplo, la información de clientes, pero no de compras, porque mire que en este caso, pues si ustedes observan aquí, se pueden repetir datos. Por ejemplo, aquí el, el cliente, pues, de apellido Alarcón, tiene una compra aquí y tiene otra por acá también, ¿ok? Entonces, en este caso aquí, los datos se pueden repetir, ¿listo? Porque pues un cliente me puede comprar varias cosas, obviamente, ¿no? ¿Listo? Y en fechas diferentes y puede ser pues también artículos diferentes que compró. Entonces, en este caso aquí, nuestra tabla no va a tener lo que llaman pues en una base de datos relacional, pues una llave primaria, una primary key, que es aquella entonces en la cual nosotros definimos un campo, ¿ok? De tal manera entonces que la base de datos tiene que validar de que el valor que guardemos ahí en un registro no se puede repetir para ningún otro más. Por ejemplo, en este caso, pues la base de datos de estudiantes. Pues obviamente, pues si yo ingresé la información de un estudiante con un número de cédula, un número de código, ese número de cédula no se puede repetir para ningún otro estudiante, porque es un dato único, es una llave primaria, ¿ok? O por ejemplo, en este caso, pues, en la base de datos de vehículos, ¿cierto? De registro de vehículos en un país, pues el número de placa es único también, no pueden haber dos vehículos con el mismo número de placa. Entonces, en ese sentido, esos campos se llamarían llaves primarias o primary key. En este caso aquí no necesitamos eso porque los datos se pueden repetir, vuelvo atrás y repito, ¿ok? Porque un cliente me puede comprar pues varios artículos, me puede comprar muchísimos artículos, entonces la información de él se va a repetir. Es como cuando ustedes van a la biblioteca, entonces piden un libro, ¿ok? Usted puede pedir el mismo libro incluso en el mismo día 4 o 5 veces, entonces por cada registro, por cada préstamo que usted haga, pues se va a registrar su código estudiantil y se va a registrar el código del libro también. Entonces eso se va a repetir n cantidad de veces. Las veces que usted pida libros en la biblioteca, pues también se va a registrar esa información, ¿ok? Entonces, en este caso aquí, para nosotros, ¿ok? No le vamos a colocar pues, ningún tipo de llave primaria a nuestra tabla. Si se necesita, entonces uno viene aquí a la columna del índice y uno escoge aquí primary, ¿ok? Entonces ya la base de datos internamente ya hace la validación de que ese dato no se repita, ¿ok? Para ningún otro registro. Bueno, por el momento nosotros no vamos a hacer eso así, ¿listo? Bueno, sigamos entonces acá. Entonces decimos apellido, nombre. Vamos aquí rápidamente. Apellido si es de tipo varchar, ¿ok? Es decir, pues como si fuera un string en Java, ¿ok? Y aquí le damos longitud. A los varchar sí se les da longitud. Por ejemplo, digámosle pues que el apellido o apellidos, pues digámosle pues que por ejemplo máximo 30 caracteres, ¿ok? El nombre, lo mismo, ¿cierto? Nombre, ¿ok? Es lo mismo, varchar también y longitud 30, ¿ok? Seguimos ahí con el género. El género también puede ser de tipo varchar y de longitud, no solamente vamos a guardar una letrica. Entonces pongámosle aquí género de tipo varchar y una sola letrica. Bien. Sigamos. Día, mes y año de nacimiento. Entonces pongámosle aquí día, y esto también en este caso aquí recomienda pues, no colocar espacio en blanco ni nada, el guión bajo, ¿ok? Día de nacimiento es un entero, perfecto. Mes de nacimiento también es un entero. Y el año de nacimiento, como no quiero utilizar la ñ, entonces voy a colocarle year. Listo, year, NAC. Sí, también un entero. Bien. Ciudad y condición. Listo, ciudad. Podemos trabajarla pues como si fuera la ciudad de residencia o ciudad de nacimiento o ciudad donde compró pues el artículo. Bueno, cualquiera de esas. Y de tipo varchar, digámosle pues que la ciudad, no sé, pongámosle 80 caracteres. Ok, bueno. Ciudad, condición, ¿listo? Entonces,
la condición del trabajador, ¿ok? O de la persona, perdón. ¿Listo? Condición. Entonces, pues aquí uno haría como un cálculo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la palabra o la condición, ¿cierto? Como más larga, ¿cierto? En cuanto a cantidad de letras. Yo pensaría pues que independiente, ¿no? Entonces esta tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mal contado más o menos, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Listo? También tiene 13 caracteres, ¿cierto? La condición entonces sería de tipo varchar y de 13 caracteres como máximo, ¿bien? Bueno, si de pronto pues usted quiere decir, no, pues como que no quede como tan ajustado, digamos, póngale 15, ¿bien? Bueno, ahí no importa, ¿listo? No importa que no se ocupen todas las 15 posiciones del varchar, ¿ok? Por ejemplo, aquí la ciudad, yo le puse 80, pero puede ser Cali, y Cali solamente son 4 letricas, solamente guardaría 4 letricas, no es que se vaya pues a guardar todas las 80 caracteres ahí, ¿ok? No, entonces no importa ahí. El estrato, bueno, el estrato es de tipo entero, estrato, listo, de tipo entero, no le ponemos longitud, artículo, nombre del artículo que la persona compró, artículo también es de tipo varchar, ¿ok? Digámosle pues que eso tiene, no sé, pongámosle 15 caracteres de longitud, bien, también. Cantidad es también de tipo entero, cantidad de artículos comprados y el valor, ¿ok? Entonces, el valor de la compra total, también de tipo entero. ¿Ok? Bueno, ya creamos entonces todos los campos de nuestra tabla con sus correspondientes pues tipos de datos. Y después que le decimos entonces por acá abajo aparece un botón que dice guardar. Le damos en guardar y me dice ya se creó. Entonces vuelvo otra y me muestra pues como la estructura de la tabla por si de pronto yo quiero cambiar algo. Yo puedo cambiar los nombres de las variables aquí, los campos. Puedo cambiar la longitud, el tipo. Bueno, aquí el PHP a mí me permite hacer eso de una manera pues muy fácil, ¿no? Eso sería como alterar la tabla, ¿ok? Ya sería pues un comando de alterar la estructura de la tabla. Pero pues ya directamente por aquí, por el editor, por el PHP admin, pues es mucho más sencillo. Incluso también pues puedo eliminar algún tipo de campo, ¿ok? O incluso puedo adicionar más. Esto por acá al final me dice, vea, ¿usted quiere agregar más campos? ¿Cuántos campos quiere agregar? Uno, dos, ¿listo? Y usted también le puede dar un orden. ¿Usted los quiere agregar en dónde? Después del valor que fue el último campo que metimos, o al inicio de la tabla, o después de un determinado campo. Como si usted le quiera pues como un orden internamente pues a la estructura y a los campos ahí, ¿ok? Entonces le decimos aquí, bueno, vamos a agregar uno más y le digo pues continuar. De hecho pues vamos a hacerlo pues aquí como ensayo. Le voy a agregar uno más después de valor, te me va a quedar después de el campo valor, digámosle continuar. Te vuelvo a traer y me pide, ¿cierto? La información para el nuevo campo. Digámosle aquí prueba, porque ahora lo voy a borrar. Digámosle prueba que es de tipo entero, listo, y le digo guardar. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Ahí hicimos un comando de alterar la tabla, lo que veíamos pues ahorita, ¿no? Entonces, esto es un comando de alterar la tabla y lo que me está mostrando entonces aquí ya es el SQL, la sintaxis pues que tuvo que ejecutar el, el sistema gestor de bases de datos, en este caso, para poder adicionarle ese nuevo campo. Entonces, por acá al final aparece, ¿sí? Yo lo puedo seleccionar y le voy a decir eliminar acá, ¿listo? Y aquí vuelvo otra y me muestra, mire, esto es otro comando de alterar la tabla. En este caso sería pues borrar el campo prueba. Entonces digamos aquí, ok. Entonces borramos ese campo y nuevamente pues quedamos con los mismos que teníamos inicialmente. Después de que la tabla ya está creada, entonces podemos hacer en este caso directamente del PHP-admin. Eso es pues como manera de prueba, porque realmente pues los datos se mandan desde las aplicaciones, ¿no? Ya bien sea de una aplicación hecha en PHP, en Java, incluso hasta en C++ también pues permite conexión, ¿ok? Y con otros lenguajes de programación, Python, bueno, la gran mayoría de los lenguajes de programación pues tienen acceso pues o hacen conexión con la gran mayoría también de las bases de datos. Entonces, la parte pues de insertar datos por aquí solamente es como de prueba. Entonces, yo le puedo decir aquí insertar, la pendiente insertar, y me sale un pequeño formulario aquí, como si fuera como una aplicación. Y entonces yo meto los valores aquí en la columna que dice valor. Por ejemplo, número de identificación, 10, de apellido, de nombre, ¿listo? Género, ¿listo? Día de nacimiento, del mes, ¿listo? Del año, pongámosle aquí 1990, ¿ok?
Ciudad, listo, pongámosle aquí Buga, ¿ok? Condición, digámosle que es estudiante, ¿listo? Estudiante o estudia, no recuerdo cómo le colocamos aquí. Sí, estudia, ¿ok? Entonces pongámosle aquí estudia, ¿listo? Estrato, digámosle 2. Artículo que compró, un televisor, un TV, ¿listo? Cantidad 1 y ese televisor vale 1200. ¿Sí? Llenamos entonces aquí, le decimos continuar. Entonces, al continuar nos muestra en este caso pues ya el comando insert que se utilizó para poder guardar dentro de la tabla. Entonces es importante pues comenzar como a familiarizarse con este tipo de sintaxis, estos comandos, porque vuelvo y repito, esto es lo que tenemos que escribir allá directamente en la aplicación en Java para poder mandarle los datos a la base de datos. Si no, no hay de otra. Tienen que hacerse pues por medio de comandos, ¿ok? Bueno, más adelante en otro video, vamos a ver entonces cómo es que es la sintaxis del comando insert, ¿bien? Ya insertamos entonces una fila, ya guardamos una fila, un registro entre esa tabla. Y yo lo puedo consultar, entonces digamos aquí examinar. Entonces al examinar también se hizo otro comando SQL. Entonces el comando select y el comando select me dice, listo, venga y muéstrame todos los datos que están guardados en la tabla. Por el momento solamente tenemos ese registro. Vamos a guardar otro más. Nuevamente aquí, digamos al insertar, ¿sí? Digámosle que este es el 20, de apellido Roa, de nombre Ana, ¿listo? Género femenino, día, digámosle el 14, 10 del 2000, ¿ok? Ciudad, digámosle aquí, Tuluá, ¿ok? Condición, digámosle que también estudia. Estrato, 3. Artículo que compró, un PC, ¿listo? Cantidad, 1. Y ese PC vale 2000. Y le decimos guardar. Volvió otra y me ejecutó pues un comando insert, bien, digámosle aquí examinar nuevamente, entonces ya me dice listo, ya hay dos registros dentro de esa tabla, ok. Vamos a decir entonces que quiero hacer unas búsquedas sencillas, por ejemplo yo le puedo decir aquí buscar, ok, y entonces me trae también un formulario aquí sencillo en el cual yo puedo decirle, bueno, yo quiero buscar por ejemplo por el número de identificación, yo quiero que me muestre el registro que sea igual a qué, donde el número de identificación sea igual a, por ejemplo, 10. ¿Listo? Entonces le digo por acá continuar. Entonces me dice, mire, dentro de la tabla solamente se encontró un registro donde el campo número de identificación sea igual que 10. Aquí también mostró entonces en este caso pues la parte del SQL que se ejecutó. Entonces eso también tenemos que aprenderlo, ¿ok? No es nada difícil, ¿no? Son palabras en inglés, ¿ok? Y pues en algunas situaciones pues también se utilizan los operadores relacionales, normal como en programación, los operadores lógicos también, operadores aritméticos también se pueden utilizar pues para hacer condiciones aquí. Entonces la condición aquí es con la palabrita where, ¿dónde? ¿Cierto? Otro tipo de búsqueda, por ejemplo, bueno, yo puedo decirle, mire, por el apellido, por el nombre, por el género. Quiero que me busque entonces todos los que son de género masculino, por ejemplo, ¿ok? Digámosle aquí, continuar. Entonces me dice, mire, de género masculino solamente tenemos a Luis, ¿ok? Voy a insertar otro dato de género masculino, pero lo voy a colocar en otra ciudad. Entonces, digámosle aquí, insertar, digámosle aquí, 30, de apellido Ríos, de nombre Raúl, de género masculino, día de nacimiento, bueno, 4, 10 de el 2001, y este señor vive en Tuluá. ¿Ok? Condición, digámosle que trabajador, por ejemplo, trabajador de estrato 2, artículo que compró, él compró entonces en este caso un TV también, listo, uno, y ese TV le costó 1800. Continuar. Ya tenemos en este caso aquí, le digo aquí examinar, ya tenemos entonces tres registros, listo, tres clientes nos han comprado ahí en el almacén. Entonces tenemos dos de género masculino, pero uno vive en Buga y otro vive en Tuluá. Voy a hacer en este caso entonces una consulta que me diga, bueno, cuáles son clientes de género masculino y que viven en Tuluá, por ejemplo. Entonces solamente me tiene que salir Raúl, ¿ok? Entonces digamos aquí buscar.
Entonces yo puedo buscar por varios ítems a la vez. Género, masculino, ¿ok? M. Y ciudad, digámosle que quiero que me busque los de Tuluá, ¿ok? Perdón, le di enter aquí y se me fue con la consulta así. Vamos aquí nuevamente. De género masculino y la ciudad que sea de Tuluá, ¿ok? Entonces puedo buscar por varios ítems, por varios campos a la vez, obviamente. Y le digo continuar. Entonces me dice, mire, en la tabla solamente se encontró un registro que cumplía con esa condición, donde el género es M y la ciudad es Tuluá, pero incluso pues aquí me los sombrea pues las columnas por las cuales hicimos pues la consulta. Y mire cómo se hace la consulta por acá. Bien, entonces utilizamos un operador relacional como el AND para poder unir las dos condiciones. Entonces, donde el género sea igual que M y la ciudad sea igual que Tuluá. Entonces hace todo un recorrido de toda la tabla y solamente me muestra o me saca pues los registros que cumplan con esa condición. ¿Ok? Bueno, así pues en este caso, para no hacer tan largo pues, el video, esta parte introductoria, era pues para que ustedes conocieran pues más o menos el entorno que es el MySQL, qué se puede hacer ahí, y vuelvo y repito, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el MySQL solamente para qué, solamente para lo que es la creación de la tabla, ¿ok? O de las tablas, pues de la estructura interna pues de las tablas y de los campos obviamente. Ya el resto pues de insertar datos y consultarlo lo hacemos directamente desde Java. Obviamente, pues vamos a probar algunas cosas aquí, pues por el PHP Admin para verificar pues que las consultas nos estén arrojando pues, los resultados correctos. Pero pues finalmente todo se hace directamente pues desde Java. Ok, chicos, hasta la próxima.